ver. Sí, sería esta quizás. Sí. ¿Ven en la pantalla la portada de la presentación? Alguien que me Sí, diga. profe. Ok. Bueno, como viene siendo usual desde algunas semanas, ustedes tienen la presentación en mediación virtual con una narración de mi parte, así que trato de referirme a lo que me parece que podría tener mayor grado de dificultad y también darles el contexto del tema. Como ya lo hemos mencionado, la floración de las plantas, de los cultivos en general, suele estar asociada al producto de valor económico que ese cultivo produce para nosotros. Y entonces resulta importante poder determinar cuándo florecen las plantas. En algunos cultivos como la piña, por ejemplo, la floración es totalmente manipulada por el agrónomo utilizando etileno y desde luego esa decisión se toma cuando la planta de piña ha tenido un desarrollo vegetativo, tiene un tamaño de planta, un peso de planta que augura un buen rendimiento. Por alguna razón es problema con la fertilización o hubo algún factor de estrés, entonces es preferible darle un poco más de tiempo para que la planta gane más peso y cuando el agrónomo considera que es oportuno, entonces induce la floración. Y uno de los grandes problemas que hay en piña, por cierto, es que en algunas épocas del año, especialmente desde la semana 40 del año a la semana 11 del año siguiente, las temperaturas frías de las noches, básicamente eso podría ser o lo que llamamos la brecha térmica, es decir, temperaturas bajas en las noches, seguidas de temperaturas altas en el día. Eso crea una brecha entre mínimas y máximas que es inusualmente grande y eso provoca, entre otros factores, la llamada floración natural, que es básicamente que las plantas comienzan a florecer aunque no hayan sido estimuladas con el etileno. Y esto trastorna totalmente porque esas frutas que se adelantan, esas plantas que se adelantan a producir la fruta, van a estar sobremaduras cuando realmente venga la cosecha y esas frutas lamentablemente se perderían. Bueno, todo esto para decirles que saber cómo es que funciona el mecanismo de la floración en las plantas es fundamental y hoy vamos a concentrarnos en cómo se hace ese señalamiento a larga distancia, en donde larga distancia puede ser la distancia que media entre la hoja que tiene el fitocromo y que produce la señal inicial y el punto donde se encuentra el meristema que va a dar origen a las flores y eventualmente a los frutos, que pueden ser unos cuantos metros, unos cuantos centímetros, pero eso en términos de la fisiología lo llamamos larga distancia, porque estamos hablando de algo que no ocurre dentro de una célula ni dentro de un órgano, sino que hay que utilizar el floema para mandar la señal y llegar a tener un efecto en el punto donde ocurre la floración. Por favor, me interrumpen si hay algo que no queda claro o alguien quiere hacer algún comentario. Cualquier comentario, cualquier pregunta son bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ya habíamos mencionado el caso de la corteza amarilla, el caso de las orquídeas, que son plantas tropicales que tienden a florecer al final del periodo seco. El caso del café, que florece más o menos con bastante exactitud en los lugares donde hay periodos secos y
lluviosos bien definidos o después del primer aguacero. Y también tenemos los robles de sabana. Bueno, antes eran muy abundantes en el Paseo Colón, ahora hay mucho menos robles de sabana en el Paseo Colón, pero aún así siguen siendo algo muy agradable de ver antes de que finalice el periodo seco, lo que llamamos verano nosotros, que realmente corresponde al invierno del hemisferio sur. Bueno, este señor que está aquí a la derecha se llamaba Mikhail Shailachian y él vivió a principios, bueno, casi que se llevó todo el siglo XX, ¿verdad? De 1902 a 1991, de origen armenio, y ya en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, él había pronosticado o postulado la existencia de una hormona dedicada a inducir la floración en las plantas que él nombró florígeno. Y durante muchos años se buscó el florígeno hasta que hace algunas, yo diría que como una década se logró comprobar la existencia del florígeno. Y entre otras pruebas está estas pruebas de los injertos de las hojas. Vean ustedes que en el caso aquí de la izquierda, bueno, esta es una hoja al cual se le recortó un poco su área, ¿verdad? Con unas tijeras se hizo de forma de rombo. Pero lo interesante es que esta hoja se tomó de una planta que ya estaba en estado de floración. Y al injertarla en el tallo de una planta que no había florecido todavía, pues se logró producir flores en esos nudos. Entonces, de esto se deduce que existe una señal de la hoja que al ser injertada en un tallo que hasta ese momento tenía crecimiento exclusivamente vegetativo, logra producir en los nudos de esos tallos flores. Y eso se demuestra contra un tratamiento testigo en el cual se hace lo mismo, también se hace un injerto, pero se toma la hoja de una planta inmadura, una planta que todavía no ha producido flores. Y se nota que en este caso no se da una diferenciación de flores. Por lo tanto, de aquí se concluye que existe una señal que viaja de las hojas a los nudos y que es capaz de inducir la floración en esa planta, que por cierto es del género perilla, así como la perilla de la puerta, así se llama esta planta, género perilla. También en otras plantas, en este caso de Santium sigmarum, se ha logrado validar una vez más la existencia del florígeno. Vean ustedes que aquí se toma entonces una planta que tiene ya una inflorescencia y se lleva una ramita de la planta, se le injerta a otra planta, o sea, se toman las hojas, perdón, sería, y se transmiten a diferentes plantas y conforme se va haciendo, se logra no una vez, sino una, dos, tres, cuatro veces producir floración, trasladando ese tejido vegetal de la planta que ya tenía la madurez para florecer. Y utilizando incluso plantas de diferentes géneros. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos plantas que no son del mismo género. Este es un tomate y aquí a la derecha tenemos esta que no sé cómo se llamará en español, pero bueno, en inglés le llaman Maryland Mammoth. Y bueno, se traslada el injerto del tomate y se logra la
la floración. Aquí en esta dirección pueden encontrar más información sobre estos experimentos. También ya hemos hablado de plantas de días largos que deberían llamarse de noches cortas y plantas de días cortos que deberían llamarse de noches largas. Y bueno, como ustedes lo han visto en esta tercera unidad del desarrollo, a menudo hablamos de Arabidopsis thaliana, que es una planta de la cual ustedes pueden conseguir por internet prácticamente cualquier mutante. Es decir, uno puede, así como hemos visto mutantes aquí que tienen, por ejemplo, la incapacidad de etiolarse, como lo vimos la semana pasada, pues podemos meternos al catálogo en internet de Arabidopsis thaliana, buscar ese mutante, hacer un pago por internet y nos llega a vuelta de correo la plantita o la semilla de la plantita que tiene esa característica. Obviamente hay que tener los permisos fitosanitarios para el ingreso del material vegetal, pero es posible comprar mutantes para hacer experimentos relacionados con muchos aspectos de la planta de Arabidopsis que se usa como planta modelo. Bueno, en el caso de Arabidopsis thaliana, esto de la floración se ha logrado utilizar de base para fundamentar un modelo o tratar de entender, comprender, ordenar la información que se tiene sobre un determinado fenómeno y tratar de hacerlo más transparente al conocimiento humano. Entonces, este modelo le pusieron el modelo de coincidencia, porque tienen que coincidir varias cosas para que Arabidopsis thaliana florezca. Bueno, hay que recordar, como lo dice aquí, como se muestra aquí, que la planta de Arabidopsis requiere días largos o entiéndase noches cortas, como para que florezca. Y entonces vean ustedes que aquí si tenemos una condición de día corto, vean que la parte pintada de amarillo acá es más pequeña que la grisácea. Entonces aquí se muestran las concentraciones en las horas de tres componentes. Uno es un ARN mensajero que da origen a una proteína que se abrevia como CO, pero que se llama realmente Constans. Luego la línea negra nos muestra cómo varía la concentración de esa proteína Constans a lo largo de las horas. Vean ustedes que es una línea negra totalmente horizontal. Y luego tenemos el llamado florígeno, que en esta FT se llama, a ver si me acuerdo, flowering locus. Eso es lo que significa este FT, que es una consecuencia del ARN mensajero, ¿verdad? Es también un ARN mensajero, que en este caso sería el florígeno para Arabidopsis. Vean ustedes que la línea verde de ese florígeno es prácticamente horizontal, con un pequeño abultamiento aquí alrededor de la hora, tal vez 10 de la noche, una cosa así. Perdón, 10 de las, sería, si 12 horas y aquí 18 serían 10 de la mañana, una cosa así. En este caso no se produce floración. En este caso de abajo tenemos las mismas tres sustancias, pero vean ustedes que hay una coincidencia entre ellas referida al aumento de la concentración de las tres a la vez. Antes solo habíamos visto que había un aumento del ARN mensajero de Constans. Ahora tenemos no solo ese aumento de Constans, sino también de la proteína que permite sintetizarse o que se sintetiza a partir de ese ARN mensajero
Y eso es coincidente también con el aumento de la concentración del locus de floración, que también es un ARN mensajero. Entonces, el modelo lo que dice es que para que florezca el Arabidopsis es necesario que el ARN de la proteína constans aumente, que exista una longitud de día suficientemente largo como para que haya tiempo de luz para que se produzca la proteína constans, y finalmente que esos dos eventos sucedan o desencadenen entonces la síntesis del ARN mensajero que se encarga del locus de floración, que sería la línea verde. Ok. Aquí tenemos nuevamente el modelo de coincidencia activado, pero se muestra aquí para dos tipos de plantas. Largos, eso significa la L de aquí, long date plants. Y esta otra hoja que aunque está en la misma planta, pues realmente representa a otra planta, que sería la de short days plants. Esto ya lo revisamos. Tal vez lo único nuevo sería decir que si tenemos radiación roja, se inhibe el proceso. Los genes que miden el tiempo se estimulan con la luz azul y con el rojo lejano, pero con el rojo se produce más bien un bloqueo de la proteína constans. Y si esto se bloquea, pues tampoco está el ARN mensajero del locus de floración, y sin ese locus, pues no se produciría la señal. Sin embargo, bueno, la idea del diagrama es mostrar cómo se controla el proceso en términos de factores de luz del ambiente, de calidad de luz del ambiente, pero en última instancia, cuando ocurre la floración es porque, como hemos dicho, no solo está la proteína constant sintetizada, sino que también está el locus de floración que viaja vía floema hasta el meristema apical, del cual aquí tenemos una visión eso de la izquierda, de día corto como Arabidopsis. Perdón, de días largos como Arabidopsis. Para las plantas de días cortos, como podría ser el arroz, por ejemplo, tenemos efecto inhibitorio de la luz roja. Básicamente aquí la señal es el rojo lejano. ¿Me están escuchando bien? Sí, porque me salió un mensaje ahí de inestabilidad en internet. No sé si me escuchan bien. Sí, profe. Ah, bueno, excelente. Siempre me asustan esos anuncios. El asunto entonces aquí es análogo al de la hoja que vimos para días largos. Esencialmente lo mismo. Bueno, aquí no está, no se habla de la señal azul, pero consta lo que tenemos es esta uno que provoca un ARN mensajero que tiene nombre de HD3A. Aquí tienen a la derecha listados todos esos acrónimos, de manera que cuando lo estudien pueden consultar la lista en letra azul a la derecha. Bueno, y una vez que ya sea de día corto la planta orígeno, que sería FTM ARN o el HD3A ARN mensajero, este viaja hasta la parte superior, llega la que como lo dice aquí, activa los genes AP1 y LFY. Comienza a ser como un montón de códigos, ¿verdad? Pero bueno, en última instancia, el LFY
lo que hace es estimular genes homeóticos florales. Recuerden ustedes que llamamos genes homeóticos aquellos que, bueno, que son una caja de genes, no es un solo gen, sino es varios genes que determinan el meristema floral. Esto, como les contaba la semana pasada, se ha estudiado en detalle en las plantas Drosophila, que han sido históricamente mosquitas pequeñas de ojos de diferentes colores, alas de diferentes tipos, con más vellos, menos vellos. Es decir, han sido un organismo modelo para estudiar genética, porque son muy fáciles de reproducir en laboratorio. Y en el caso de esas moscas fue donde primero se descubrieron los genes homeóticos, cuando se tomaron grupos de genes y se pasaron de una parte, digamos, los de la antena, recuerdo el caso de la antena de las drosófilas, como cualquier otra mosca que tienen, ¿verdad? Que realmente es los ojos de las moscas son grupos de ojos, realmente no es un solo ojo, sino muchos ojos. Por eso cuesta tanto agarrar una mosca, además de que son muy buenas voladoras. Pero si se toman esos genes homeóticos que determinan la producción de una antena y se trasladan a una pata, por ejemplo, produce una antena en la pata, para que les quede claro ese concepto de genes homeóticos. Pues aquí entonces estos, los LFY, son los genes homeóticos que determinan el meristema floral. Y bueno, tenemos un meristema floral que está un poco, bueno, que es más joven que este de acá. Recuerden que en esto hay filotaxia, es decir, las inflorescencias no florecen todas las flores a la vez, sino que van floreciendo con cierto orden. Generalmente florecen primero las que están más cerca de la flor o de la inflorescencia y siendo las que están abajo. Y también este diagrama nos indica que la giberelina estimula este SOC, que es el factor de transcripción de los genes LFY y API1, que son los que son necesarios para que se dé la floración. Y el FLC, aquí lo tenemos también, que es el regulador negativo del SOC1 en el meristema y del FT en las hojas. Y bueno, ¿cuáles son los factores que detienen la floración? Bueno, el número de hojas podría ser uno, las temperaturas bajas, pero tanto la concentración de gibberelinas, que podrían ser también exógenas, y de sacarosa, pueden más bien estimular la floración. Bueno, si no hay dudas sobre esto, seguimos adelante. Y en este diagrama tenemos básicamente lo mismo que ya mencionamos, solo que con un mayor detalle de dónde ocurren las cosas y qué estructuras celulares están involucradas. Esto viene del libro de texto que ustedes tienen, ¿verdad? En la figura 2019. Y vean ustedes que tenemos aquí la vena foliar de una hoja de Arabidopsis. Se supone que estamos ubicados acá. Vean ustedes que Arabidopsis tiene unas hojas en forma de roseta. Crece vegetativamente. En algún momento produce un tallo floral, del cual salen también unas hojas. Pero bueno, la señal de la que estamos hablando se produce en las hojas más maduras, que serían los de la roseta de Arabidopsis. Y aquí vemos entonces que con esta línea de guiones blancos nos están dividiendo el floema, que sería este de arriba, y el xilema. Siempre los tejidos vasculares de xilema y floema están uno a la par del otro, ¿verdad? ¿Por qué? De acuerdo a la teoría de Munch, que ustedes recuerdan, es necesario para que el floema pueda hacer transporte de azúcar a larga distancia,
que tenga posibilidad de traer agua del xilema y por lo tanto le conviene estar al lado del xilema. Bueno, este puntito aquí verde destaca una célula compañera del complejo de elementos cribosos del floema. Recuerdan ustedes que el floema, desde el punto de vista morfológico, es una célula que no tiene núcleo, no vemos aquí cloroplastos ni algunas otras organelas. Es así de simple para favorecer sobre todo su función de transporte de agua con azúcar, principalmente sacarosa. Y para poder mantenerse viva, a pesar de esa gran simplicidad interna, necesita una célula compañera que la abastezca de lo que requiere. Esa célula compañera es vecina a esta célula cribosa de los elementos cribosos. Tiene un núcleo normal y vemos que en ese núcleo existe entonces una sección del ADN que se llama el locus de floración, ¿verdad? Que sería el punto 1. Ahí es donde afectan los factores del ambiente como la calidad de la luz, como la duración del día o fotoperiodo y la temperatura. Esas señales del ambiente llegan hasta el ADN de la célula compañera del elemento criboso y desencadenan la producción de estos círculos azules y amarillos que son los azules son el FT, ese que produce floración, y el amarillo es el FTIP1 que ya habíamos mencionado en el diagrama anterior. La función de este FTIP1 es básicamente coadyuvar a que el FT, que es el que realmente produce la floración, se mueva a través del retículo endoplasmático, pase utilizando estas puertas que llamamos plasmodesmos, que comunican el retículo endoplasmático de la célula compañera con con el interior, el interior del elemento criboso, y ahí se liberan esa FT, que ese sería el punto 3, viaja por el floema, y eso lo llamamos una larga distancia hasta alcanzar, hasta llevar esa proteína FT al meristema apical. Y bueno, ya esto lo habíamos mencionado, sería repetirlo, ocioso repetirlo, ¿verdad? Aquí lo tienen una vez más. Algo que sí tiene sentido es que lean acá lo que se dice en detalle para cada una de las componentes de este diagrama, pero esencialmente es lo mismo que ya mencioné al referirme a la diapositiva anterior. Ese es el sentido del movimiento, o sea, de la hoja hacia el meristema floral, pasando por el tallo de la planta. Y bueno, ahí teníamos la vista transversal de una vena foliar. El otro componente es la célula compañera del elemento criboso y finalmente el meristema apical floral. Son estos tres tipos de elementos o de órganos, la hoja, el floema y el meristema floral, los que intervienen en este transporte a larga distancia de la proteína FT. Bueno, aquí se ofrece un poco más de información. La verdad que la dije ya en el diagrama anterior, así que no quiero repetirla, pero aquí la tienen transcrita con estas letras en blanco. Pueden leerla. Y aquí también están lo mismo referido a la parte superior. La idea de la primera diapositiva, que realmente
gasté de una vez, era dar la visión de conjunto, decir bueno, que participan estas tres partes que ya mencionamos y que el movimiento a larga distancia es el que señala esta flecha. Y luego la idea era revisar cada una de esas partes más en detalle, pero ya eso lo hicimos. Y bueno, bueno, aquí tenemos la planta de Arabidopsis con todas sus, bueno, de las semillitas, las hojas en forma de roseta, la inflorescencia primaria, que sería la que está aquí arriba, que fue la que usamos en las gráficas anteriores, y las secundarias, que florecen un poco después. Las hojas en forma de roseta y las hojas caulinares, que son un poco más delgaditas y que se producen en los tallos que sostienen a las flores por encima de las hojas roseta. Esta floración, este desarrollo de los órganos florales es algo que se ha estudiado también en detalle y tenemos aquí en esta figura A el meristema apical de Arabidopsis y aquí los primordios florales han sido numerados conforme al orden de iniciación. Tendríamos de que el P1 es el más joven y que el P8 es el más maduro, el más viejo. Aquí también podemos ver que es posible establecer la filotaxia midiendo los ángulos entre esos botones florales, porque no solo la planta tiene filotaxia con respecto a las hojas, sino que también los botones florales y las inflorescencias tienen también a su vez filotaxia. Y la maduración de las flores no ocurre toda la vez, sino que en una inflorescencia hay cierta secuencia en cuáles flores florecen primero y cuáles después. Generalmente florecen las inflorescencias de la punta, o sea, de su extremo distal hacia su extremo proximal. Y en este caso, en esta otra imagen, la de abajo, la B, tenemos el meristema apical reproductivo del ajo. El ajo también produce flores, aunque generalmente no las vemos porque lo cosechamos antes de que produzca flores, pero tenemos entonces estas partes que deberían estar aquí definidas, pero veo que no están definidas. Eso es algo que habría que remediar. Bueno, pero las flores son realmente estas que vemos acá, que son estructuras más pequeñas. Y aquí ya vemos los estambres. Probablemente estos serían los sépalos y los pétalos. Y así vemos la hoja ya más desarrollada aún. Pero entonces empieza con estructura que realmente revisamos la semana pasada cuando vimos cómo era el patrón de comunicación de las auxinas, ¿verdad? Y donde se lograban agrupamientos de microfibrillas. ¿Recuerdan ustedes que hacían que tomara cierta forma? O sea, el hecho de que esta estructura, por ejemplo, tenga una forma de media esfera, digamos, de hemisferio, eso se logra porque hay un acomodo de microfibrillas aquí alrededor que hacen que estas células no puedan agrandarse, pero estas otras sí se pueden agrandar y eso le va dando forma a la flora, al órgano vegetal. Bueno, estas son unas fotografías hechas por Henry Valle, que fue estudiante mío. Él hizo trabajó conmigo en Corvana haciendo una tesis de análisis de crecimiento del banano que lamentablemente no terminó por algunos problemas personales, pero entre las cosas que hizo
fue aprovechando el análisis de crecimiento que ustedes van a hacer un análisis de crecimiento el próximo jueves con Rubén. Llamamos análisis de crecimiento el tener plantas, bueno, generalmente sembramos todas las plantas a la vez y las vamos cosechando, por ejemplo, una vez cada semana. Así lo hicimos en el banano, solo que lo hicimos una vez cada 15 días, me parece, 2 veces al mes. Y entonces cuando estaba todavía la planta con crecimiento vegetativo, se notaba que el cormo, que sería el tallo de la planta en el banano, tiene esta forma, aquí es un domo, y el cal que está produciendo en este momento hojas, que son las que constituyen el llamado pseudotallo del banano, y que están muy apretadas las vainas de esas hojas para formar ese pseudotallo, que significa un tallo falso, ¿verdad? Tiene esta forma triangular, puntiaguda. Cuando ya ha habido diferenciación o viraje, como le llaman los bananeros, del crecimiento vegetativo caracterizado por la producción exclusiva de hojas, al crecimiento reproductivo en donde ya se producen otras estructuras. En el caso del banano estamos hablando de una inflorescencia. Ustedes supongo que todos han visto un racimo de bananos o un racimo de plátanos. Las mosáceas, esos racimos son inflorescencias. Y se nota dentro del pseudotallo, sobre el cormo, se produce ya una estructura que antes no existía, que sería el raquis. El raquis es el tallo floral que va a sostener el racimo y que comunica al cormo con la inflorescencia que llega a salir entre las hojas, y cuando ocurre eso decimos que la planta, que la mosácea ha parido. Y ven ustedes que sobre ese raquis hay unas brácteas que ya no tienen la forma de antes, no, es otro tipo de estructura, ¿no? Y si esperamos un poquito más, unos cuantos días, vamos a ser capaces de ver un raquis aún más alargado, un verdadero tallo floral, y vemos que tiene estructuras a los lados que van a ser las manos del racimo de banano. Estos son entonces los dedos de banano que vienen agrupados en manos, ¿verdad? Ya diferenciados, aquí están las manos que van a alcanzar las más pequeñas. Y si lo vemos unos cuantos días después, ya vemos que el raquis se ha elongado, se han separado las manos unas de otras y ya se ha viajado, se ha alejado del cormo. Este pequeño racimo va avanzando a través del pseudotallo de la planta de banano. Y como les decía antes, cuando este tallo floral emerge dentro de las hojas, digamos, la parte superior de la planta, entre las hojas, vemos que sale una estructura que le llamamos chira, que tiene unas brácteas de color morado que cubren a las manitas del racimo de banano. Esas brácteas se caen después y entonces ya se ve el racimo de banano. Esta sería la floración del banano que ocurre, como ustedes ven, dentro del pseudotallo, y eso la hace, bueno, difícil de observar. Hay que partir la planta, sacrificarla para observarlo. Bueno, ahora que retomamos la presencialidad, vamos a tratar de ver esto en una de las prácticas de laboratorio con unas cuantas plantas que vamos a sacrificar de la FEIMA para que ustedes las puedan ver en detalle. Bueno, esto ya es de otra planta, pero aquí se ve más claro aún. Este es un meristema vegetativo con solo hojas y este es un meristema reproductivo que tiene estas estructuras que son pequeños botones florales. Con estas estructuras dentro de los sépalos, que son las futuras partes de la flor.
Bueno, y vamos a tomar entonces ahora el recreo para explicarles este otro modelo, el modelo ABC, que realmente se ha complicado un poco más recientemente, pero lo esencial sería que conozcan el ABC, que nos explica cómo es que interactúan los genes para dar origen a las diferentes estructuras florales. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno, como no hay preguntas, entonces son las 5:44. Entonces, 5 minutos para las... Bueno, la verdad que... Díganme, por favor, si ven la diapositiva. Sí, profe. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, este es el modelo ABC. Vean ustedes que estas letras A, B y C, que le dan origen al nombre del modelo, son genes, dominios de genes, algunos de ellos se traslapan, por ejemplo, B, y aquí donde hay amarillo y celeste es el traslape BC, y en esta parte que, perdón, en esta parte que solo hay celeste, pues solo actuaría el dominio C, y aquí a este otro lado solo tendríamos el dominio A. Por cierto, el dominio A es el que se encarga de determinar los sépalos. Y si nos vamos más adentro, para que se ocurran los pétalos, para que se formen los pétalos, se requieren los dominios A más B. Para que se formen los estambres, se requieren los dominios B más C. Y finalmente la parte más interna de una flor perfecta, que sería el gineceo o los carpelos, como también se les puede llamar, requiere la participación del dominio C. Aquí estamos viendo la flor como si la hubiéramos cortado a un lado, de arriba hacia abajo. Y en la siguiente diapositiva vemos pues ya una representación más realista en 3D de la flor de Arabidopsis, por cierto. Entonces vean ustedes que tenemos, bueno, aquí le llaman clases A, o sea, el dominio A, que serían los sépalos. Luego más para adentro estaríamos en los pétalos, ¿verdad? Que serían el dominio A más B. Y luego vendrían los estambres, que serían el B más C. Y finalmente el gineceo, donde están los carpelos, que sería el dominio C. Y esto se interpreta usando el modelo ABC como dominios que están superpuestos. Hay una base que solo tiene A y C, y sobre A y C está B, que tiene un agujero en el centro, y entonces ahí se dan las diferentes combinaciones que dan origen a las diferentes estructuras. Vean ustedes que esto es un círculo o dos círculos concéntricos, y entonces esta secuencia de sépalos, pétalos, estambres y carpelos se repite otra vez al otro lado del círculo. Son anillos superpuestos que representan o que son configurados por los dominios, entendiendo por dominio grupo de genes. Y así tenemos para la flor perfecta de Arabidopsis, que sería el tipo silvestre, tendríamos este diagrama floral. Aquí
Bueno, vemos que se representan con color verde los sépalos, que es la parte más externa. Luego vendrían los pétalos, que serían estos de color amarillo. Luego estarían los estambres, que tienen color azulado en este diagrama. Y finalmente en el centro estarían los carpelos, el gineceo, el órgano floral femenino. Y aquí tenemos la numeración de cada uno de los anillos, el 1, 2, 3 y 4. Y aquí otra vez los dominios A, B y C de los genes. Y bueno, si todo está en orden, si todo está completo, si no falta ningún anillo, entonces esta es la flor que obtenemos, una flor que sería el tipo silvestre. Pero vean lo que pasa si no se tiene la función C, o sea, el dominio C. Si el dominio C no existe porque el mutante carece de esos genes o los genes están apagados, entonces lo que tendríamos es esta flor que tiene básicamente sépalos que rodean unos pétalos que a su vez rodean unos estambres que no están. A ver, no, estos serían pétalos también. Todos estos serían pétalos porque tenemos nada más A, ¿verdad? Que determina sépalos y tenemos AB que determina pétalos. Como ustedes ven, AB determina pétalos, que es lo que tenemos aquí. Y lo que nos está faltando es el dominio C. Y como no está el dominio C, pues no puede haber lo que está asociado a C, que serían los estambres, que serían BC, ¿verdad? O los carpelos, serían solo C. Esos dos no están presentes en esta flor incompleta que es producto de una mutación. Obviamente, no tiene sentido producir una flor de esta naturaleza, excepto por razones, digamos, de venta como flor, que podría ser una flor interesante para algún determinado cliente, pero desde el punto de vista evolutivo y de la biología de la planta, no, una flor de esa naturaleza no cumple con su función de facilitar la polinización cruzada de las plantas y dar origen a nuevos genotipos. Y bueno, aquí seguimos con otros tipos de flores de Arabidopsis, producto de diferentes mutaciones. Aquí tenemos otra vez que estaría faltando un grupo, ¿verdad? En este caso estaría faltando A. Entonces tenemos solo B y C. Entonces se producen los carpelos, que serían estos de acá, que aparentemente también se ven hacia afuera. Y luego se producen los estambres, que serían estos. Hay muchos más estambres que en una flor normal. O sea, es una flor activo, supongo que viable, porque bueno, lo que no tiene son sépalos y pétalos, pero tienen los órganos y los órganos femeninos. Sin embargo, no cumple la funcionalidad de los insectos polinizadores, ni es una perfecta en este caso, ¿verdad? Y los pétalos. Aquí pérdida de la función de B, entonces tenemos otro mutante y carpelos. No habrían estambres, ni habrían tampoco pétalos. ¿Queda claro cómo es que funciona el modelo ABC entonces? Bueno, esto viene de esta revista del 2004. Aquí se muestra casualmente un mutante que no tiene carpelos y que tampoco, bueno, tiene pétalos, pero me parece que no tiene estambres.
Y sí, bueno, aquí está la estructura. O sea, cómo es que el modelo ABC predice esta estructura, ¿verdad? Tal y como lo dijimos, carece del anillo C, del dominio C. Y bueno, aquí pueden ustedes en la casa entretenerse, pues, viendo si comprendieron bien, revisen cada una de estas flores de Arabidopsis. El A, como lo dice aquí, es el tipo silvestre. Y de ahí en adelante, el B, el C, el D, el E y el F son fotografías de las flores que producen los mutantes que carecen de alguno de los anillos o de los dominios que producen en forma individual a veces o en forma combinada la formación de los diferentes componentes de las flores de Arabidopsis. Aquí incluso se ponen los nombres de los genes, flechas blancas indican el tercer anillo, que en el caso del tipo silvestre serían los estambres, pero en los otros no necesariamente serían los estambres, porque incluso el número de anillos es diferente. Bueno, y si les parece que esto está claro, realmente no tendría por hoy nada que decirles. Me adelanté mucho en la clase anterior y ahora me quedé un poco más desahogada, pero bueno, eso no es necesariamente malo. Así que si no hay preguntas de parte de ustedes, hasta aquí tendríamos la clase el día de hoy. No sé, Rubén, si vos querés decir algo. Bueno, tendríamos la clase de Rubén el miércoles a las 5 otra vez, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de mi parte, bueno, decirles que ya el video de la clase del miércoles ya está a punto de ser publicado en YouTube. Ahí se está terminando de cargar y el foro ya está listo. Entonces, a partir de hoy pueden participar, desde hoy hasta el 26. Pueden participar del foro. Es un foro donde se plantea una pregunta inicial y pues ahí vamos teniendo una conversación, ¿verdad? Les envié adjunté tres artículos científicos. Lo importante es, bueno, son dos artículos científicos y una nota de 3 páginas que habla acerca de el transporte de las auxinas. Otro de cómo los brasinoesteroides ayudan a disminuir digamos, los síntomas o la afectación de distintos procesos de estrés, como por ejemplo el estrés salínico, el estrés por exceso, más bien por frío, también por la presencia de algunos metales pesados. Y bueno, entonces con base en esos 3 documentos, lo que yo les solicito es leer bien el resumen y las imágenes de cada uno de los artículos. Claro, si ustedes van a profundizar en algún tema, pues tendrían que leerse el apartado de esos artículos, pero bueno, son relativamente cortos y quedan para profundizar temas de síntesis, de transporte, mecanismos de acción de estos dos reguladores, como dije al principio, auxinas y brasinoesteroides. Y bueno, las funciones que tienen al ser aplicados sobre las plantas. Entonces la intención es ampliar, ¿verdad? Un poco más los temas, en este caso el tema de reguladores de crecimiento. Está en mediación virtual Rubén, ¿y subiste? en esta semana. Entonces, buscan esta semana y ahí está el foro. No sé si subiste la rúbrica también, Rubén, No, tengo que subirles la rúbrica. asociada. Bueno, van a ver que la rúbrica considera
las participaciones que ustedes tengan en el foro y también la calidad de las participaciones. Ahí en la rúbrica les decimos cómo es que evaluaríamos eso. Es importante que ustedes lo revisen para que tengan claro cuáles son los criterios de evaluación de esta actividad que llamamos foro, que vamos a seguir haciendo a partir de esta semana hasta que se nos acabe el semestre. Profe, esos documentos que usted subió, los tenemos que buscar en internet o ahorita sube el archivo, es que creo que no están. Solo No están. Yo quedé con esa duda porque sí los cargué a mediación virtual. Voy a intentarlos y no se los comparto también vía correo electrónico. Ah, ok, profe. Sí, es que solo sale como el nombre nada más. Ok, entonces voy a cargarlos de nuevo y si no se los envío vía correo electrónico. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, ¿cuánto tiempo era que teníamos para responder y agregar comentarios? Hasta el 26, o sea, son 5 días que tienen. 26 es el día sábado. Sí, 26 a la medianoche, digamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no, pues encantado de haberlos escuchado, por lo menos alguno, y haberlos visto brevemente. Muchas gracias y nos veríamos mañana, el miércoles, perdón, pasado mañana. Pues sí. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.